Vamos a la palabra entonces, Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, la enseñanza hoy es niveles de revelación profética. Con esta enseñanza no les quiero decir que es para escalar de un nivel a otro, sino que toda persona debe saber en qué esfera de influencia o en qué unción está operando. Génesis capítulo 20, versículo del 1 al versículo 12 le va a decir esto. De Abraham, de Abimelech y de Sara. Pero le quiero decir es que toda la iglesia puede profetizar, pero no todos son profetas, aunque todos los profetas profetizan. Y aquí va a aprender algo en Génesis capítulo 20, porque Dios quiere hablar. Y va a aprender algo porque mucha gente dice, ¿cómo es posible de que aquel borracho Dios le habla? ¿Cómo es posible de que aquel ateo Dios le habló? ¿Cómo es posible de que hay persona que no se congrega dice que tuvo un sueño? Aquí lo va a ver en la Biblia. Dice Génesis 20, del 1 al 12. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. O sea, Dios habla a Abimelech en sueños. Y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. El hombre no sabía, porque Abraham le dijo que era hermana de él. 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Escucha, habla de Abraham y no lo dijo Abraham. Aquí le dijo Dios al rey Abimelech en sueños que Abraham es profeta. Primer vez que aparece en la Biblia la palabra profeta y lo habla a través de Abraham. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos. Y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? En que peque yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Digo también a Abimelech, Abraham, ¿qué pensabas? Para que hiciese esto. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y la verdad. Y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Amén. Les dije que Génesis 20 le habla de Abraham, de Sara y del rey Abimelech en Gerar. Este hombre le gustó tanto Sara porque era una mujer muy bella según la palabra de Dios, y Dios no miente. Y la quiso tomar por mujer. Ahora, ¿por qué? Si él era rey, pues tenía toda autoridad, tenía toda de ejercer. Pero por eso le preguntó a Abraham, ¿sabe por qué Abraham tuvo miedo? Si él decía, es mi esposa, Abraham temía que lo mataran, porque iba a ser el rey marido de una viuda. Se va a quedar viuda Sara. Entonces, si te toman por mujer, me van a matar a mí, entonces voy a decir, es mi hermana. Pero en el contexto ve que Abraham y Sara eran hermanos.
Ahí dice que eran hermanos. Entonces puede decir que Abraham hasta cierta parte dijo, yo no mentí, también es mi hermana. Decía de mi padre, mas no de mi madre, yo la tomé por mujer. Aquí lo importante, el asunto es que Dios habla al rey a través de sueños. El rey no era profeta. Abraham sí era profeta y fue el que le habló que le iba a dar toda la tierra de Canaán a su descendencia. Le dijo que el pueblo de Israel iba a ser esclavo 400 años prácticamente. Le dijo que iba a ser una multitud como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y reveló todo el futuro de la nación de Israel. Pero este hombre tuvo una revelación en sueños, y ahí dice que no había temor de Dios, pero el sueño le dio temor de Dios, y en el sueño Dios le habla que no toque la mujer porque es casada. Número 2, le dijo, el marido es profeta. Número 3, le dijo que si él la tomaba iba a morir. Ahora, ¿por qué? Va a morir aquel que rompe la ley de Jehová, conociéndola y no cumpliéndola. Si el hombre se hubiera llegado sin la revelación, porque él no sabía que era casada, Dios le hubiera perdonado, pero Dios siempre va a estar para alinear al pueblo. Dios quiere que tanto el impío como el cristiano no peque, y lo que quiso evitar es dos cosas. En primer lugar, que no le tocaran la mujer a su profeta, porque los profetas son siervos de Dios. Número 2, que no mataran al profeta. Y número 3, que el rey no cometiera pecado. Dios le habló también a Faraón. En Génesis 37 vemos cómo Dios se mueve a través de José en sueños, y más adelante vemos cómo José empieza a interpretar los sueños de Faraón. Faraón no era profeta, pero Dios le habló a través de sueños. En el libro de Daniel también podemos ver al rey que tuvo el sueño y no entendía los sueños, y ahí vino el profeta Daniel a interpretar los sueños. Vemos que los 3 reyes no eran profetas, pero Dios les habló. Solo aquí estamos viendo 3 reyes: Abimelech, Faraón en los tiempos de José, y el rey en los tiempos de Daniel. Dios también sigue hablando a la iglesia a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, a través de cualquier medio que él quiera y a través de la Biblia. Pero eso no lo convierte en profeta. Por eso estamos viendo niveles de revelación profética. Y si se los explico con más sabiduría, no significa que de un nivel voy a pasar a otro nivel. Puede ser que Dios lo quiera que sí, pero puede ser que Dios lo tenga en un nivel y en ese nivel usted pueda operar con exactitud. Por eso le digo, si la gente se mueve con unción profética, muévase bajo la unción profética, porque si se mete donde se mete un profeta, usted va a salir herido, va a salir grave, va a salir, si es posible, hasta enfermo, porque no tiene el nivel de autoridad ni tiene el permiso para operar en esa dimensión. Lo mismo, si un evangelista abre su propia iglesia, no tiene la autoridad para abrir esa iglesia, no tiene el respaldo para abrir esa iglesia, no tiene la potestad de operar bajo una unción que el cielo no le ha otorgado. Es lo mismo. La unción se otorga del cielo, no la otorga un pastor, ningún concilio, ningún apóstol, la otorga el Señor. Con esto le quiero decir, no porque alguien sueñe es profeta, porque tenga visiones es profeta, pero si Dios quiere lo puede levantar como profeta también o como profetisa. Eso depende del Señor, no depende del vaso humano. ¿Por qué estamos hablando de reconocer a los profetas? Porque los profetas activan lo profético en la iglesia, activan la revelación en la iglesia. Vamos al nivel número uno. Número 1, niveles de revelación profética. Número 1, el oficio del profeta. El oficio del profeta. Vamos a empezar por de arriba hacia abajo. Ese es el principal. No podemos hablar de unción profética si no reconocemos a los profetas verdaderos. Hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. Pero si usted no distingue el verdadero, va a ser muy difícil que distinga a uno falso. ¿Qué nos dicen en redes sociales a nosotros? Profetas falsos.
Decime quiénes son los verdaderos y te creo. No, eso es lo de la Biblia. No, en la actualidad también hay profetas. En la Biblia también hay profetas falsos. Los profetas de Baal. Balaam comenzó como un profeta bueno, terminó como un profeta falso. Judas comenzó como un apóstol bueno, terminó como un apóstol que terminó traicionando a Jesús. El oficio del profeta está vigente en la actualidad, sí. Efesios 4:11 lo dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 1 Corintios 12:28 también se lo enseña. Y puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas y los terceros maestros, dice la Biblia. 1 Corintios 12:28 me habla de 3 ministerios, Efesios 4:11 me habla de 5 ministerios. Pero dice que en primer lugar van los apóstoles en 1 Corintios 12:28. En segundo lugar van los profetas y de tercero van los maestros. En el término del maestro se incluye el ministerio pastoral, que también el ministerio pastoral tiene que ir dotado con enseñanza. Un pastor es un maestro. Y un profeta es necesario que esté activo en la iglesia actual para que la iglesia sea llena y ataviada con dones, con revelación. Pero si no reconoce el manto de un profeta, es difícil que pueda absorber de esa unción y de ese manto. Ahora, ¿quién es un profeta? ¿Quién es un profeta? Profeta es uno que habla en nombre de Dios. Es uno que habla en nombre de Dios. O sea, un profeta no habla en nombre de nadie más, sino que en nombre de Dios. ¿Cómo habla un profeta en nombre de Dios? En pasado, en presente o en futuro. El profeta tiene la habilidad de hablar en 3 tiempos. El tiempo pasado, palabra de ciencia. El tiempo presente, palabra de ciencia. El tiempo futuro, palabra de sabiduría. Yo una vez estaba enseñando una clase, cómo crecer en lo profético. Y pasé a 2 personas, una a mi izquierda y otra a mi derecha. Y le decía que el de la izquierda era el pasado y el de la derecha era el futuro. O sea, un profeta puede traer el pasado al presente. Un profeta puede traer el futuro al presente. Y cuando hablo de traer el pasado, significa de cosas reveladas y ocultas que nadie conoce. Un profeta se los puede decir en el ahora. Lo mismo de acontecimientos que vienen, eso se llama palabra de sabiduría. Un profeta se los puede traer ahora. A mí muchos profetas me han dado palabra de sabiduría y me han confirmado palabra de sabiduría que Dios me ha dado a mí en el lugar secreto y me han traído el futuro al presente, al igual que me han hablado de el pasado y me lo han traído al presente. Entonces el profeta es uno que habla en nombre de Dios, ya sea en pasado, presente o futuro. ¿Quién es un profeta? Es alguien que da por anticipado un mensaje de parte del Señor. Eso es un profeta. Es alguien que da por anticipado un mensaje de parte del Señor. Les dije que si usted quiere ser profeta, eso no depende de un concilio, sino de Dios. Y para eso debe estar preparado. Ser profeta no es plataforma, lucecitas, redes sociales, que toda palabra profética que dé se la aplaudan. Ser profeta, el paquete me ha incluido rechazo, menosprecio, burla, crítica, calumnia, ofensas de pastores, de líderes, de gente cristiana, de gente adulta, de congregaciones completas. Tenemos que sufrir igual que Jesús el profeta. A la mayoría de los profetas los mataron. A la mayoría de los apóstoles los mataron. Y eso también viene en el paquete de lo profético y lo apostólico. Persecución es la señal de un verdadero profeta. Esa es la verdadera señal de un profeta, la persecución y el rechazo. No los aplausos, aunque muchas veces lo van a llevar a comer bien.
lo van a hospedar en un hotel, lo van a admirar porque hay palabra de Jehová en su boca, pero no todo el tiempo. Va a haber tiempo que lo van a criticar. Incluso Jezabel pide la cabeza de los profetas, pide la muerte de los profetas. Satanás ama el derramamiento de sangre de los ungidos de Jehová. Número 2, el don de profecía. Voy rápido por el tiempo. El don de profecía. 1 Corintios 12:7. Mucha gente no es profeta, pero tienen habilitado el don de profecía. Otros le llaman el don profético. Ser profeta y tener el don profético es muy diferente. 1 Corintios 12:7, donde le habla de los dones espirituales. Dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, después de eso, el apóstol Pablo comienza a hablar de los 9 dones del Espíritu. Y ahí está toda la diversidad de dones que Dios da. Y en el verso 10 le dice el apóstol Pablo, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Pero en el 7 dice que cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero en el 10 le dice, hagan milagros o profecía. Todo creyente debe de anhelar profetizar, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Y dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero ¿cuál es la preocupación de las personas? Hablar en lenguas. La mayoría de gente ora para hablar en lenguas, pero pocos oran para profetizar. Y incluso hay algunos que oran para profetizar, pero cuando Dios los está utilizando, se llenan de orgullo. Cuando Dios los está utilizando, muchas veces se llenan de vanagloria y no crecen espiritualmente, porque los dones son de Dios, los dones los da Dios como dádivas, como regalos. No los ganó por méritos, se ganan por gracia, y esa gracia viene de la cruz. Entonces el don de profecía, muchos también lo conocen con el don profético. Por eso va a escuchar usted que alguien dice, ese hermano o esa hermana tiene un don profético. Significa que se mueve bajo los dones de revelación o bajo el don de profecía sin ser profeta. Y le voy a decir esto, un profeta y una persona que tiene don profético cuesta un poco diferenciarlos. Porque se mueven casi, no iguales, pero se mueven casi iguales. Se mueven casi iguales. A un profeta solo se le puede conocer por revelación del Espíritu Santo, no por solo las señales. Porque si en una iglesia 10 me profetizan, los 10 no son profetas. Puede ser que haya evangelistas, haya maestros, haya salmistas. Por ejemplo, el pastor Marcos Barrientos es salmista. Cuando el pastor Marcos Barrientos lo presentan, dicen, el pastor Marcos Barrientos es salmista y posee un fuerte don profético. O sea, el hombre tiene revelación, pero no es profeta. Y a muchos pastores les ha soltado profecías, les ha soltado palabras por el don profético. O sea, todo pastor que tenga el don profético va a tener la habilidad de profetizar. Todo evangelista con el don profético va a tener la habilidad de profetizar. ¿Qué es el don de profecía? Es una habilidad sobrenatural del Espíritu Santo que le da a un creyente la habilidad de hablar una palabra inspirada de parte de Dios. ¿Con qué propósito? La profecía solamente tiene 3 propósitos: edificar, exhortar y consolar. Por eso a alguien que tenga don profético no se le puede consultar para tomar decisiones a un profeta así. Porque la dimensión de la profecía solo está edificar, exhortar y consolar. Pero la dimensión de un profeta es edificar, exhortar, consolar, corregir, guiar, dar dirección y consejo. El profeta se mueve en 7 dimensiones, mientras que el don profético solamente opera en 3 dimensiones. Cuando alguien consulta a Dios, tiene que buscar un profeta de oficio, no cada sábado. Hay momentos en que se necesita una palabra
profética, pero alguien que tiene el don profético no la puede dar. El que tiene el oficio, sí. Número 3, voy rápido, el tiempo amerita. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, números 11, 29. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no es un don profético, sino una unción profética que se mueve en un momento determinado, donde el que canta comienza a profetizar sin ser profeta, donde el que predica puede comenzar a profetizar cuando hay alabanza o adoración en espíritu y en verdad. Escuche lo que dice número 11, 29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Aquí le denota que no todos son profetas, pero todos podemos profetizar. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Dice la Biblia que estos hombres comenzaron a profetizar. El espíritu profético desciende muchas veces y el de la batería comienza a profetizar, el del piano comienza a profetizar, el que está en el coro comienza a profetizar. Y yo algo que he dicho es esto: cuando Jehová habla, el pueblo debe de callar. A ese nivel de reverencia quiero que lleguemos todos. Cuando Dios habla, a unos niños tienen que callar, a los adultos tienen que callar. Pero hay iglesias que uno está profetizando y a los niños les llevan juguetes. Hay iglesias donde uno está profetizando y los adultos están con el celular, ni grabando la palabra profética, sino que chateando con a ver con quién, con un carnudo, porque alguien espiritual no le va a escribir en el culto. Un ser espiritual no le va a escribir a la hora del culto, sino que le va a respetar ese tiempo y esa hora. Más si es de su casa, porque va a llevar bendición a la casa. ¿Qué dicen los maridos a la mujer? Mira, en el trabajo no me andes hablando. Mira, voy para una reunión y no me hables. Cuando salga yo te escribo. Pero cuando es en la iglesia, hay que regañarlos. No ando el celular aquí, va, así se lo ponen. Escuchando audios. El espíritu de la profecía es una unción que viene de Cristo y está en cada creyente. Todos podemos profetizar. Profetice. Profetiza. Usted tiene la habilidad. Ore: Señor, dame el don de profecía, dame palabra de ciencia, dame palabra de sabiduría. Quiero hablar en tu nombre. Pero ¿qué debe de hacer antes de eso? Señor, ayúdame a reconocer tu voz. Porque puede ser que un espíritu malo le hable. Dice Dios que me tengo que casar contigo. Sí, pero ya tengo marido. No, pero a Dios hay que obedecerle. Dios nunca va a contradecir la Biblia. El problema de mucha gente profética es que quiere que Dios les hable, pero no leen la Biblia. Por eso cometen grandes errores profetizando. Porque cuando uno lee la Biblia, si viene una voz y todavía no ha aprendido a escuchar la voz de Dios y le dice algo que está en contra de la Biblia, usted le va a decir: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como Jesús. Jesús con las palabras del Antiguo Testamento contrarrestó al diablo. Pero muchas veces carecemos de Biblia, entonces carecemos de revelación. Número 4. El presbiterio profético. El presbiterio profético. 1 Timoteo 4:14. Niveles de revelación profética. Número 1, el oficio del profeta. Número 2, el don de profecía o don profético. Número 3, el espíritu de la profecía, que es cuando hay canto espontáneo, es el canto profético. De ahí viene la predicación profética, de ahí viene la enseñanza profética. Número 4, el presbiterio profético. 1 Timoteo 4:14. Hay gente que no cree en el presbiterio profético. Cree que estuvo en el pasado, pero no cree que en el presente se puede dar. Yo estoy invitando para un presbiterio profético, pero todavía no lo han hecho. Ahora,
quiero que lea la bendición de los presbiterios proféticos. Dice el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? Profecía, con la imposición de las manos de ¿quién? Del presbiterio. El presbiterio puede ser de 5 o de más personas, porque el presbiterio tiene que ver con 5 ministerios, pero no necesariamente tienen que estar cabales los 5, puede ser que hayan más, puede ser que hayan 5 ministerios y 2 profetas más, o 2 apóstoles más, o 2 pastores más. Por eso les enseño cuán importante es honrar la unción profética para los presbiterios proféticos, porque en un presbiterio profético puedo tener 3 pastores profetizando como que sean profetas, 3 maestros profetizando como que sean profetas. ¿Por qué? Porque si reconozco a los profetas, de esa unción yo voy a beber y de esa unción yo voy a impartir. Y para que me entiendan mejor, ¿qué es un presbiterio profético? Es un grupo de apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Presbiterio profético es un grupo de apóstoles, pastores, evangelistas y maestros, o ancianos maduros. Escuche, hasta un anciano podemos poner en un presbiterio profético, o ancianos maduros, que se reúnen en un momento específico para desatar palabra profética, confirmar llamados o activar dones en el liderazgo de una congregación. ¿Cuánto no quiero hacer yo un presbiterio profético aquí? Yo sé que en algún momento lo voy a hacer. Pero también los que pasen a la silla, porque si pasan la gente a la silla, no puede ser cualquier persona, sino personas seleccionadas, personas que estén sirviendo, personas que estén evangelizando, personas que estén liderando. ¿Y qué se hace? Está en el presbiterio profético un grupo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros o ancianos maduros, y pasa la gente a una silla, ya sea al frente del altar o al altar. Y vienen los ministros proféticos y comienzan a desatar palabras proféticas, a profetizarles a las personas que están en la silla. También se imparten dones o se confirman llamados. De ahí salen pastores, de ahí salen evangelistas, de ahí salen maestros. Una aclaración: el hecho de que un presbiterio profético le diga a alguien te voy a levantar como pastor, no significa la siguiente semana. El pastor de la iglesia local donde es el presbiterio profético debe de saber la palabra dada, porque no es algo, el presbiterio no es palabra secreta, sino palabra pública. Entonces el pastor ya sabe que ese hombre lo va a preparar al oficio pastoral. O si el pastor ya sabía, el que le profetizó le confirma la palabra al pastor. Entonces hay una bendición en el oficio del profeta. Hay una bendición en el que posee el don profético o don de profecía. Hay una bendición cuando el espíritu de la profecía se mueve. Y hay una bendición cuando el presbiterio apostólico es establecido en una iglesia local. Ahora, el profeta se mueve en todas las dimensiones dadas por su unción. Pero con eso le enseño que no porque esté en un nivel es que va a pasar al otro. Si Dios lo levantó a usted como pastor profético o evangelista profético, usted puede estar en un presbiterio profético, puede ser convocado a un presbiterio profético, porque usted tiene la unción profética y puede profetizar con facilidad. Pero eso no significa que usted voy a esperar para ser profeta. Si Dios no lo llamó o no lo llama a ser profeta, pues va a operar como presbítero profético o como don profético o como el espíritu de la profecía. Pero si Dios quiere, le puede dar el manto de profeta también. Y al operar como profeta, usted puede fluir en las 4 dimensiones, bajo el don, bajo el oficio, bajo el espíritu de la profecía o bajo el presbiterio profético. Por eso les digo, cada nivel es en el área que podemos estar. No significa que vamos a pasar de una dimensión a otra. No significa que si yo tengo don profético y soy pastor voy a pasar a ser profeta. Si Dios quiere, sí, pero si Él no quiere, déle gloria a Dios que es pastor profético, porque necesitamos actualmente pastores proféticos, evangelistas proféticos.
apóstoles proféticos, maestros proféticos, que se muevan bajo la revelación fuerte del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo le teme a la palabra revelada, tanto a la palabra escrita como la palabra revelada de un rema. El diablo le teme porque el diablo siempre quiere tomar ventaja, pero cuando se le revelan los ataques y las artimañas de él, el cristiano tiene ventaja. Póngase de pie. Con lo profético tendremos ventaja.